Vamos a conversar hoy con Rosario Haddad, que es etnomusicóloga, docente, escritora, música e investigadora. Te damos la bienvenida, Rosario. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Nelín. Muy contenta por la invitación. Soy una fiel oyente del programa, así que muy agradecida. Muy bien, bueno, bienvenida a Sintonía Educar. Entonces, nos gustaría que nos contaras sobre tu trayectoria, tu trabajo y cómo fuiste vinculando la investigación, contar, ¿no? En qué consta tu trabajo, sobre todo con la población originaria. Que nos contaras de qué se trata la etnomusicología. Y luego entramos en los procesos que vas realizando y los trabajos. Bien, es un buen comienzo. Bueno, la etnomusicología es una disciplina científica que estudia las prácticas musicales. Cuando digo prácticas musicales, la entendemos como una gran diversidad de músicas, teniendo en cuenta el contexto social, cultural, político e histórico también en el que se desarrollan estas prácticas. Entonces, como decimos prácticas musicales, hablamos de una gran diversidad y entendemos esa diversidad como producciones culturales, construidas, que se recrean y que se transforman también colectivamente. Bueno, además decir que sos coordinadora en la carrera de musicología en el Conservatorio, ¿no? Superior de Manuel de Falla. Sí, ya estoy culminando ahí la coordinación. Es una carrera que realmente es apasionante y es un profesorado, entonces aparece el cruce entre la investigación, la docencia y la práctica musical muy fuertemente, ¿no? Muy bien. También me gustaría que nos contaras cómo es que surgió esta decisión tuya, ¿no? De ir vinculándote con los pueblos originarios, sus músicas. ¿Qué encontraste en esas músicas originarias o esas otras músicas que decimos a veces que no lo entendemos desde nuestra propia cultura, ¿no? ¿Qué tenemos que desarmar allí? Bueno, buenísima. Tu pregunta me da el pie como para empezar esto de la acción. O sea, yo comienzo a trabajar con poblaciones COM desde el accionar a partir de las necesidades o demandas de inquietudes, si se quiere, de las propias comunidades. Entonces, a partir de ese diálogo que surge con distintos referentes, músicos, maestros, aparecen distintas formas de acción, de hacer. Entonces, un primer trabajo tuvo que ver con recopilar esos cantos y toques que aparentemente estaban en desuso, luego talleres directamente con niños y niñas, tanto en Buenos Aires, en comunidades de la provincia de Buenos Aires, como del Chaco, también en escuelas de allá del Chaco, lo que me permitió conocer muchos maestros, muchas maestras, las realidades, ¿no? que aparecen en las escuelas. Y, y bueno, a partir de esos trabajos, no sé, también realizar un cortometraje, ¿no? Con los jóvenes, talleres de construcción de instrumentos, digo, hay toda una acción en esa investigación, si se quiere también, que a mí me abrió muchos caminos, ¿no? El otro día leía que investigar es hilar una narración, entonces, un poco pensando en estas preguntas y en esta charla que tenemos, en mi caso fui hilando la acción con la investigación, pensando en qué puedo aportar desde la investigación musical, ¿no? Y creo que encontré mi manera de narrar en la producción de materiales específicamente musicales, ¿no? Como una forma de realizar un aporte para el abordaje de las diversidades, de las grandes diversidades musicales que tienen los pueblos originarios en nuestro país, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué encontraste? ¿Qué cosas te movilizaron o te aprendiste en ese contacto, en esos encuentros? Porque no es fácil, ¿no? No creo que haya sido tan fácil poder llegar, poder ser persona de confianza.
Totalmente, Nelín. Mira, lo primero que encontré es un paradigma que se desarma, el paradigma de la cultura hegemónica, ¿no? Que justamente piensa las músicas, o bueno, las expresiones artísticas en general, desde la lógica del desarrollo, ¿no? Entonces, todo ese bagaje, digamos, de paradigma de la cultura hegemónica limita nuestra propia práctica pedagógica. Entonces, por ejemplo, doy un ejemplo de valorar lo complejo por sobre lo sencillo. Entonces aparece ahí una jerarquización de saberes que se desploma. Cuando uno empieza a conocer las músicas, los contextos en los cuales estas músicas aparecen, donde todo está entrelazado y aparece lo colectivo y lo comunitario, esa perspectiva cobra muchísimo valor, ¿no? Entonces aparece el otro como necesario para mi propia práctica musical, ¿no? Como esa forma de generar comunidad en lo musical, ¿no? Entonces, ¿qué nos aportan poder acercarnos a las prácticas musicales originarias? Es el paradigma de lo comunitario, ¿no? En donde se desploma lo otro, en donde el cuerpo, el canto, la memoria, las lenguas, el contexto, eh, van a ser fundamentales para poder interiorizarnos en estas prácticas. Por eso, como decía al comienzo, la etnomusicología tiene que ver no solo con la práctica musical, sino con entender de dónde surge esa práctica, qué implica para los pueblos esas prácticas musicales, ¿no? Y, y para los pueblos indígenas implica historizarlos. Necesariamente hay que historizarlos, y cuando uno mira retrospectivamente en la historia, observa una tensión constante entre los pueblos y el Estado, ¿no? Entonces ahí aparece el territorio como las migraciones forzadas, los desplazamientos, reimaginar ese territorio tan importante para los pueblos, ¿no? Fundamental, en donde el conocimiento se desarrolla en el territorio, ¿no? Los conocimientos los saberes están en los pájaros, en las montañas, en los ríos. Bueno, ¿qué pasa cuando hay una migración forzada? Cuando ese territorio se tiene que reimaginar, ¿no? Y también se tienen que reelaborar prácticas culturales como la lengua y la música, ¿no? Las músicas. Claro. Entonces, todo eso vino a lo largo de los años, ¿no? Esto es desde mi primer trabajo de campo, mi primer viaje fue en 2009. Entonces, ahora yo puedo, digamos, elaborar o pensar de otra manera en ese momento de accionar, ¿no? La acción que motorizó mi trabajo. Luego empecé a reflexionar, ¿no? Con respecto a todo lo que iba surgiendo en ese diálogo con las comunidades, y, y luego ya en otra tercera etapa, si lo tengo que dividir en etapas, la primera es la acción, la segunda es reflexión, y la tercera tiene que ver con la producción de materiales que tengan que ver con no solo las necesidades y lo que yo ya venía observando en las comunidades, sino con, de alguna manera, democratizar el aprendizaje, si se quiere, ¿no? Brindar un acceso a estas otras formas de sentir, percibir el mundo y sus prácticas culturales, musicales, ¿no? Los instrumentos musicales. Cada pueblo tiene su propia historia, su lengua, su música, sus rituales. Entonces, donde hay canto, hay una historia. Claro. Donde hay música, hay instrumentos que suenan, y esos instrumentos tienen mucho para decir también. Donde hay una danza hay canto, donde hay canto hay un momento del día particular. Pienso en las danzas de guaraní por la mañana, los rituales, ¿no? Y por lo general, donde hay todo eso, hay niños y niñas, ¿no? Que donde hay niños y niñas hay juegos. Y los nombro porque, digamos, yo me vinculé muchos años con las niñeces, ¿no? Originarias. Estamos a un día, cuando este programa esté en Sintonía Educar, del Día de las Infancias. Qué mejor hablar de niñeces, muchas maneras de ser niños.
niñas. ¿Estás? Para que podamos vivir. De mañana. Dale, Guido. Comunicate con Sintonía Educar vía WhatsApp al 11 22 62 7728 y 4371 4740. Importantísimo esta charla que mantuviste con Rosario Haddad, Nélida. Sí, justamente lo que ella nos comentaba, ¿no? Queda muy expuesto en esta última canción que escuchamos, muy cortita, que justamente esos niños que estábamos escuchando es en la aldea Yacyporá de Misiones, ¿no? Parte de lo que ella contaba del territorio, porque hay que imaginarnos esa canción en ese lugar donde forma parte de su hacer cotidiano también, ¿no? Entonces la práctica pasa a ser algo común, ¿no? Algo de todos los días. Entonces esta canción se llama Peime Ejevi, que dice Devuelve la tierra, ¿no? Que estábamos escuchando. ¿Cómo? ¿En idioma com? No, estamos hablando de Misiones. De Misiones, claro, el grupo Via Guaraní. Ajá. Peime Ejevi, que dice Devuelve la tierra, ¿sí? De donde hablamos siempre de las crónicas de la tierra sin mal, ¿cierto? Ajá. Y donde hay prácticas diarias, ¿sí? Que nos comentaba recién Rosario, rituales, maneras de vivir la música, la práctica musical, donde están incluidos los niños y niñas, ¿no? Y ahí estamos escuchando también los otros instrumentos. Bien interesante todo esto, como decíamos, y mira, ya hay varios programas en que nos estamos ocupando del tema de las comunidades indígenas, ¿no? Y en este caso de la cultura, ¿no? Del rescate de toda esta cultura milenaria, ¿no? Que es necesario incorporar a la cultura argentina definitivamente, porque si no estamos perdiendo música, estamos perdiendo instrumentos, estamos perdiendo cantos, bailes que enriquecen, digamos, toda nuestra vida en comunidad, ¿no? Así que buenísimo este trabajo de Rosario Haddad. Si les parece, vamos a la segunda parte de la entrevista que realizaron. Sí, para la segunda entrevista teníamos pensado 2 audios cortitos de música, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que les pediría es podernos hacer a la idea de que estamos en otros espacios geográficos, no estamos en la ciudad, estamos rodeados de muchos árboles, de tierra, de colores, de olores, de mucho más, hacernos a esa idea para escucharlos. Y vamos a escuchar, por ejemplo, el primero, que es un canto al asno,
en el paraje de Pampa Argentina, del Chaco, por Lorenzo García. Y luego, son muy cortitos, pero para hacernos a la idea también de cómo suenan los idiomas y la musicalidad propia de cada idioma, ¿no? Aplicados en la música. Y el segundo es Mapicolé, Algarrobito, que es un cuento animado, que esta es una obra de autoría de Rosario. Bueno, entonces escuchamos primero la charla que mantuviste y después vamos a escuchar estos audios maravillosos. Acá los vamos a ilustrar con estas imágenes preciosas que nos hicieron llegar, con los chicos jugando y con los chicos cantando y bailando. Así que adelante. Sí, bien. Y los materiales con los cuales ella trabaja, que nos va a contar, y cómo viene todo el trabajo y eventos que ha realizado. Estás acercando también a poder difundir esto entre todo este recorrido que estás contando, más los materiales, poder también difundirlo a otros docentes, ¿verdad? O personas. Exactamente. Sí, los materiales, cuando hablo de materiales, son los que estamos trabajando desde el Instituto de Investigación, y es, como decía, es una manera de acercar a otros maestros y maestras que a lo largo del tiempo me fueron preguntando, las letras de, por ejemplo, el CD de recopilaciones, ¿están, no están las músicas? ¿Están escritas? Bueno, a partir de esa demanda también de docentes, es que surge, por ejemplo, realizar el cancionero de la LACNACOM, el CantoCom, que ese trabajo de investigación fue el primero que hicimos, fue en CD de recopilaciones, hace más de 10 años. Entonces, fíjate cómo, por lo menos yo que tengo tiempos lentos, para, si realizo un proyecto, quiero que tenga todas las aristas, digamos, que estén de acuerdo, ¿no? en la realización de estos materiales. Porque no se trata tampoco de que yo decida de manera individual, porque volvemos a la lógica, ¿no?, individualista, sino que las decisiones sean colectivas, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de la educación y por qué no de la interculturalidad, ¿no? Qué desafío importante esto de la interculturalidad en el ámbito educativo, ¿no? Porque ¿qué implica esto? Que el Estado reconozca los saberes de los pueblos. Y como decía hace un ratito, históricamente hay una tensión entre el Estado y los pueblos originarios, ¿no? Hay leyes y todo, pero todavía hay algo que falta trabajar, porque esas otras formas de percibir y sentir el mundo tienen que ver con los conocimientos en los territorios y esos aprendizajes y esa relación que aparece en ese territorio, en donde las montañas, los animales, los ríos, todo eso enseña también como enseñan las personas, ¿no? Pero esa forma de percibir el mundo a veces está desoída, ¿no? En lo que es el ámbito educativo. Entonces el derecho a construir una educación propia, si se quiere, diferente a la educación que viene del Estado, ¿no? Que es monocultural, blanco, normalizador, entonces occidental, no liberal, eurocéntrico, digo, hay como muchas palabritas que podemos ir mencionando sobre qué implica el Estado versus los saberes propios de las comunidades, ¿no? Creo que me fui un poco por las ramas, pero yo me emociono y... Claro, y no, porque por otro lado, me parece muy interesante en tu recorrido valorar también las devoluciones a las comunidades, que es algo también que es muy importante, ¿no? Es hacerlo junto con, hacerlo colectivamente, respetuosamente. Creo que eso es un valor muy importante. Realmente, ¿no? En esto hablar de la interculturalidad, que tiene que ver con esas relaciones también, ¿no?, que podemos construir. Y en ese sentido, me gustaría que comentaras también un evento que realizaste, porque creo que también tu trabajo tiene que ver con la comunicación, la forma de comunicarlo. Creo que utilizar las redes, utilizar lo que hay hoy para comunicar, hacer uso, ¿no?, de lo que tenemos desde la tecnología y ponerlo a disposición para poder difundir también, ¿no?
Y ese evento que me pareció muy hermoso, junto con las comunidades, en un evento que hiciste en Marco Paz, ¿no? Marcos Paz fue, con una comunidad. Sí, en la comunidad de Marcos Paz fue este año, parece que fue hace mucho, pero esto de la pandemia nos hace desorientar en cuanto al tiempo. Ujú. Eso fue un ciclo de cine que organizó la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que nos invita el año pasado a participar con diferentes cortos audiovisuales en el marco del mes de la diversidad cultural, un ciclo de cine en casa, eso fue virtual. Y este año, a principio de año, nos convoca el mismo ciclo de cine, pero yendo a los barrios. Fue previo a que se cierre todo nuevamente. Entonces fue muy interesante pensar en el cine yendo al barrio en términos de derechos culturales. Me parece que fue, hasta te diría, emocionante ver eso, y a la vez fue la primera campaña de vacunación del Ministerio de Salud que ingresó al sistema a muchísimas personas del barrio de ahí de Marcos Paz. Entonces, si me pongo a pensar en los recuerdos de ese día, que fue volver al barrio, en realidad yo en ese barrio no trabajo habitualmente, pero fue volver a territorio, ¿no? Después de casi un año y medio de no poder pisar. Yo vengo trabajando casi con una periodicidad semanal cuando hacía trabajo de campo y mensual para visitar, ¿no?, a las comunidades. Entonces, en ese evento puntual proyectamos 3 producciones que involucraban a la comunidad com de Derqui, que es el cortometraje Naponagat con los jóvenes raperos, otro cuento animado que es Mapicole, que involucraba larga data, porque fue en el 2013 en donde surge este proyecto de Mapicole, que es una canción que nos enseñan niños y niñas de la escuela de Fortín Lavalle, y que luego hicimos cuento animado, y otro cortometraje en donde se muestran juegos, músicas y danzas de la aldea Yacyporá, de las comunidades Vía Guaraní. Entonces, cuando los niños y niñas y la gente del barrio Com observa esa pantalla enorme, la verdad que tengo 2 o 3 anécdotas que fueron emocionantes, porque una de las niñas señala la pantalla y dice: ahí está mi abuela cantando. Entonces ahí vemos cómo reconoce a su abuelita que vive en Derqui, y que fue realmente muy, muy llamativo, emotivo, y luego también ver jugar a otros niños de otras comunidades en la pantalla, ¿no? Ujú. Así que tengo los mejores recuerdos de ese último día que pisé el territorio. Espero poder volver pronto, ¿no? Entonces, para ir cerrando la nota, me gustaría que pudieras contar dónde podemos encontrarte, qué materiales podemos encontrar también en las redes para la oyentada de Sintonía Educar. Buenísimo. Bueno, ya anuncio que hay un CD de recopilaciones que se puede descargar de manera gratuita. La página web es elcantocom.com.ar. Ahí se puede descargar el primer material del que les estaba hablando. Luego está el canal de YouTube de Vía Puraey, que es todo el trabajo audiovisual que realizamos en Misiones con las comunidades Vía Guaraní. Ahí están subidos, creo que todos los materiales que grabamos con el equipo de Vía Puraey, Julia Tiscorna y Valeria Bocio. Bueno, y después está Facebook, que siempre es una red social que nos conecta, e Instagram, ¿no? Y un libro, Ahí. ¿no? También. Y un libro, sí, esa fue mi tesis de maestría, el libro Música y Niñez Com, que salió hace, ya ni me acuerdo, el año pasado o este año, a principios de este año. Y bueno, la idea era presentarlo en el barrio. Bueno, todo esto nos dio vuelta algunos proyectos, otros continuaron, se readaptaron, se reelaboraron, pero bueno, obviamente la presentación del libro no prosperó, por lo menos por ahora, pero en algún momento yo creo que lo vamos a poder hacer. De los cuentos animados, son 2 proyectos que están en elaboración, están en proceso, y con mucho entusiasmo quizás hoy, este año, presentamos 2 volúmenes de los cuentos ilustrados, y
en proceso de elaboración los cuentos animados que siguen. Que justo hablábamos con una amiga y decíamos que no hay material de producciones audiovisuales, de cuentos animados realizados con las comunidades aquí en Argentina. Sí hay, por ejemplo, en Chile mucho material, en México tiene muchísimo, ¿no? de producciones animadas para niños, niñas, pero no así Argentina. Claro. Entonces la idea es poder abrir un caminito ahí, trabajando obviamente con las comunidades para poder llevar adelante algunos cuentos de algunos escritores y escritoras de las comunidades. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo y por todo tu trabajo y también quienes colaboran también en el equipo que formas parte. Antes de cerrar, me gustaría siempre les pedimos un deseo. Muy linda pregunta y muy amplia también, con los materiales puntuales que puedan concretarse y llegar a las comunidades. Eso es lo más importante. Para eso necesitamos, digamos, si es digital, que haya conectividad en todos los pueblos y barrios, en todos los parajes también, y si es de manera física, los libros tienen que editarse y llevarlos allí, a cada uno de los lugares. Y como deseo, ya que se viene el Día de las Infancias, el Día de las Niñeces, que digamos todos los derechos universales y particulares se cumplan, que no todas las niñeces son iguales, así como hay diversidad de músicas, hay diversidades, ¿no?, en las niñeces que crecen en distintos contextos, así que mi deseo es que eso también se cumpla. Bueno, muchas gracias, Rosario. Asenareto, 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 masin virvona karapi, masin virvona karapi, mate kole, mase wona tsegeni. Asenareto, asenareto, asenareto. Esas vocecitas ahí circulando, felices.
¿no? ¿No es cierto? Sí, totalmente. Y ese fue, bueno, ahí fue hecho en el lugar, ahí se escuchaba de fondo el biqué, que es un instrumento típico com, que es un violín de una cuerda. Y entonces, bueno, eso fue también lo que dio pie luego, lo que contó en la entrevista Rosario, para hacer un cuento animado, que lo van a encontrar en YouTube si lo buscan, Mapicole, Algarrobito. Bueno, lindísimo, lindísimo todo esto que traes, Nélida, siempre aportando, bueno, en este caso la investigación desde adentro, ¿no? Y trabajando a la vez en las comunidades. Andrea Stillerman, ¿qué decís por ahí? A mí me resulta súper interesante todo. Le decían a Nelly que yo no conocía la profesión de etnomusicóloga, ¿eh? Y me parece espectacular el trabajo que hace esta chica de investigación tan minuciosa y tan responsable, la verdad. Sí, verdad. Sí. Muy responsable y muy respetuosa también, de trabajar junto con las comunidades y aportar lo que se puede en ese abordaje, ¿no? Y Bueno, sí, vamos a escucharla, Rosario, sí, entonces, para cerrar este tema que seguro va a tener continuidad en próximos programas. Así seguramente, que, sí, Rosario, haga ahora sí. una canción preciosa que Es tiene un, para sí, compartir. es un fragmento solo, ¿sí? Ah, un fragmento, Es un bueno, muy bien. fragmento de su proyecto artístico que están para composición de músicas originarias. Vamos entonces. De una canción mía, proyecto musical, artístico que estoy ahora atravesando, que es composición de canciones en lenguas indígenas, ¿no? Y esta es una de ellas que bueno, voy a grabar dentro de poquito. Es sobre la constelación del Ñandú y se llama Somañec. Nachetaikera pikem Nogo tolka piok yalka Nogo tolka piok yalka Nacheyok te somanyek Yivirara wayo Nacheyok te somanyek Yivirara wayo Nachetaikera pikem